buenas tardes, bienvenidos a la explanada de este jueves. Ya estamos terminando la semana y ahí vamos a empezar hablando de un misterio, porque claro, aparte del coronavirus, que ya de por sí es un gran misterio, pues hay otros que han sucedido y no hace tanto, incluso dentro de nuestra propia provincia. Así que, bueno, nuestro especialista en misterios, que lo teníamos en casa descansando, pues ha revivido y se encuentra con nosotros Daniel Valverde. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí de vuelta. Bueno, he dicho ha revivido televisivamente, ya sé que has hecho más cosas en otros medios. Sí. Hemos estado llevando a cabo estas emisiones en directo del SS Quarantine, que han sido más de 30 horas de emisión en directo. Y bueno, justamente ha acabado ahora esa serie limitada de eventos en directo, pues ya digamos que a medida que el confinamiento se ha ido haciendo menos estricto, ¿no? Y ahora pues ya hemos finalizado. Y bueno, pues hay siempre otros menesteres, como la escritura y bueno, también aparecer por aquí de vez en cuando, ¿no? En la explanada. Bueno, sí, para compensar un poco esa parte más intelectual de escritor, pues tienes aquí la explanada, que siempre será tu espacio más distendido. Por cierto, que esto España se lo está preguntando. ¿Significa que el sótano sellado va a volver o ha sido una cuestión coyuntural de la cuarentena, el confinamiento? No, ha sido una cuestión temporal y coyuntural, efectivamente, ¿no? Quise regresar porque consideraba también que era un momento de incertidumbre, una etapa oscura para muchas personas. ¿Sí? Y que íbamos, bueno, pues a estar un poco más cerca, ¿no?, de todos esos oyentes, y que iba a servir también un poco como válvula de escape, ¿no? Porque la premisa de estas emisiones en directo del SS Quarantine fue no hablar del coronavirus, es decir, hablar de cualquier otro misterio que no fuera ya el coronavirus, ¿no? Que era tema recurrente, ha sido tema recurrente, prácticamente obsesivo para muchos, ¿no? Sí, de hecho yo misma me he planteado esta idea de tratar de no hablar del coronavirus, porque ya hay mucha gente que lo hace, y lo que conviene un poco es distraernos, ¿no? E intentar olvidar de alguna manera esta situación dramática, ¿no?, en la que estamos inmersos. Así que precisamente hoy contigo seguimos en esta línea, porque vamos a hablar de misterio, pero un misterio que no tiene absolutamente nada que ver con una crisis sanitaria, sino más bien con cosas pues mucho más inquietantes, te diría. Sí, como siempre, pues traigo en esta ocasión un tema que suscitó cierto misterio, ¿no? Porque fue comentado en su momento. Esto ocurre a principios de mayo, es decir, hace relativamente poco, en pleno confinamiento, cuando en un río, en el Sowe, que está en Coventry, en el Reino Unido, aparecen una serie de cubos de plomo de apenas 125 gramos cada uno, el tamaño de una moneda más o menos, un poquito más grande de una moneda de 50 céntimos para que la gente se haga una idea, y aparecen 60 bloques con unas extrañas inscripciones que nadie entiende y ni comprende muy bien a qué se debe. Pero, ¿por qué aparece esto en un río, no? Eso es lo primero que nos debemos preguntar, ¿no? ¿Por qué alguien encuentra esto en un río y no es de forma fortuita o aleatoria? No. En el Reino Unido hay gente, pescadores, que se han especializado, es un poco bizarro, pero es así, en lo que se conoce como pesca magnética. Es decir, son gente, pescadores, que van armados generalmente con un imán muy potente. En lugar de anzuelo y cebo, llevan un imán muy potente de neodimio, que es un mineral que se conoce como mineral de las tierras raras, ¿no? Que es todo un poco así... místico, ¿no? Sí, un poco místico, ¿no? Pero es un mineral muy potente. Se utiliza, por ejemplo, en los tubos catódicos también de las televisiones y tal. Pero lo que lo utilizan es para recuperar del fondo de los ríos, generalmente chatarra, metales, que están allí olvidados por el paso del tiempo, y los recuperan. Es decir, se han recuperado, por ejemplo, muchos artefactos de la Segunda Guerra Mundial, pistolas, revólveres, metralletas, cajas fuertes. Incluso, pero fíjate, que esto no es exclusivo del Reino Unido, que aquí mismo en el Postiguet tenemos a gente, por lo general de edad avanzada, que se dedica a pasear con los detectores de metales a ver lo que encuentran, ¿no? Sí. No son hallazgos de esta envergadura, pero bueno. Lo hacen, digamos, en tierra firme, ¿no? Por la playa encuentran pues moneditas,
cosas así, ¿no? Sí, nunca que también, nada más allá. Claro, también se recuperan monedas, ¿no? De fondo de estos ríos. Y bueno, lo curioso es que este pescador, Will Reid, de 38 años, junto con sus dos hijos, ¿Sí? empiezan a obtener del fondo de ese río, pues cubos y más cubos, hasta 60 cubos que parecen idénticos, con unas extrañas inscripciones que nadie comprende, ¿no? Entonces este hombre lo que decide es colocar esas fotografías, que no sé si se podrán mostrar algunas, mostrar esas fotografías en un famoso foro en Reddit para que los lectores, ¿no? Los foreros, los internautas, puedan averiguar o destripar o arrojar luz sobre este hallazgo, ¿no? Y poco a poco se va tejiendo una historia que, fíjate, nos evoca a rituales incluso de ciertas religiones, porque todo esto tuvo continuidad e incluso fue estudiado por algún doctor especialista, antropólogo en historia hindú y de estas religiones orientales, Vijay Rajagopadia, que llega a dar su veredicto. Pero ojo, en el propio foro de Reddit ya había ciertos usuarios que ya habían dado en la diana, que ya habían, digamos, desentrelazado, ¿no? O arrojado un poco de luz sobre este misterio. Pero fíjate que el punto de partida es inquietante, ¿eh, Mara? Es muy inquietante porque no es uno o dos, es una cantidad considerable de cubos de las mismas dimensiones, además, aunque con diferentes inscripciones cada uno, y ya vemos que bueno, que sí que se pudo decir o asegurar que estaba relacionado con algún tipo de rito, como bien dices. Sí, se identifican como piezas Yotish, que pertenecen, forman parte, digamos, esto lo estudió muy bien el doctor que he dicho, el doctor de origen No puedes hindú. volver a decir el nombre porque es impronunciable casi. Sí, Rajagopadia. Lo estás leyendo, lo estás leyendo seguro. Sí, seguro. Bueno, este señor lo que explica, además, hay que decir que los cubos son de plomo y no es una cuestión tampoco, digamos, casual, sino que está muy vinculado con la naturaleza de ese dios al que se le hace esta ofrenda, ese plomo. Hay que decir que los cubos presentan la misma inscripción en todas las caras menos en una, es decir, solo difieren en las inscripciones de una sola cara. Son números en sánscrito, que es ¡Ay, sánscrito, un crimen! Me encanta. Sí. Es números en sánscrito, que es la antigua lengua también litúrgica que se utilizaba en los textos hindús. Y la suma de todas las líneas de esos... es decir, tanto las columnas como las filas, sumaba siempre 36 en todos los cubos. Y al final, abajo, hay unos símbolos un poco distintos, que son unos mantras, Big, que se conocen así, que es una oración que se tiene que repetir. Bueno, lo que descubren, para ir un poco al grano, es que se trata de lo que se conoce como Raju Yantras, que es una especie de diagramas místicos que, cuando son repetidos a modo de mantra, pues provocan tienen un poder vibracional cósmico para influir sobre ese dios. En este caso es el dios Raju. El dios Raju es uno de los 9 planetas, los que se conocen como Navagrajas en la cosmogonía hindú, a los que se invoca y se le piden cosas. Concretamente, este dios Yahu es el único de los planetas que no tiene una manifestación física, sino que es el planeta de la sombra, es el planeta que fagocita a la luna y digamos que produce las fases lunares, es el planeta que siempre está en disputa con los demás, es el planeta de la sombra, ¿no? Está muy relacionado con todo lo que, por ejemplo, representa también Ganesha, ¿no? En cierto modo, es decir, la superación de obstáculos, el llegar tarde al trabajo, las pérdidas, es decir, es un dios que tiene un reverso claramente oscuro, ¿no? Por eso, además, los mantras que se le repiten a este dios, a Raju, se suelen decir 108 veces. Por lo tanto, de ahí se deduce que tenían que haber 108 cubos. Yotish, fichas Yotish, y solo se encontraron 60,
continuaron luego buscando esas 40 que faltaban, pero no aparecieron evidentemente, ¿no? Así que fíjate... O sea, me ha parecido entender que, por ejemplo, llegar tarde al trabajo podría achacarse a este tipo de deidad, ¿no? Ah, vale, se lo voy a decir a mi jefe por si acaso. Eso es. Vale, bien. Sí. Sí, además forma parte del ritual que al final todos esos cubos, esos yantras, Rahu yantras, se sumerjan en agua corriente. Por eso aparecen, para finalizar el ritual, aparecen metidas, sumergidas en el río, ¿no? En el río Sower. Eso te iba a preguntar, si había alguna hipótesis sobre por qué se encontró precisamente en ese río del Reino Unido. Claro, pues la respuesta, Mara, es sencilla. En el Reino Unido, el hinduismo representa prácticamente, es seguido, ¿no? Es profesado por casi 1 millón de británicos que profesan el hinduismo, es decir, prácticamente un 2% de la población es hindú. Por lo tanto, hay mucha población, todos lo sabemos, ¿no? La conexión británica con la India, toda esa etapa del colonialismo, los desastres que hicieron los británicos en Mohenjo-Daro, dilapidaron muchas zonas arqueológicas y bueno, pues evidentemente esa conexión también lo sabemos, ¿no? Que en el Reino Unido es muy común, muy apreciada la comida hindú, ¿no? Hay incluso pues guetos prácticamente, ¿no? Por lo tanto, hay mucha población hinduista y evidentemente aquí encontramos una muestra de que se practica activamente con este tipo de rituales que finalizan así, y lo más inquietante es que esto ha aparecido, ¿no? Ha aparecido uno, pero evidentemente aquí hablamos seguramente de centenares y de centenares de este tipo de fichas yotis y otro tipo de objetos que han sido utilizados en rituales de este tipo, ¿no? Que no dejan de ser místico-mágicos, ¿no? Supersticiosos incluso, ¿no? Claro, esto que no lo vea Nacho Vidal, que aún se lleva a otro por delante. El caso... con el veneno del sapo. Es que estos cubos, no sé si están fechados, digamos, en la actualidad, o a lo mejor datan de rituales que se hicieron hace X siglos. No, esto tiene que ser bastante reciente porque sí, porque por la propia corrosión y tal las inscripciones son perfectamente legibles, han aparecido también monedas asociadas que están perfectamente prácticamente nuevas, es decir, no hace demasiado que se arrojó esto al río Sowe. Por tanto, nadie ha probado a leer en voz alta esas inscripciones que me dices. Pues no, la verdad es que no, y casi mejor, ¿eh? Sí, casi mejor que no lo haga, porque ya sabemos que esto es un poco como... ¿Tú acuerdas del ASRG? ¿No? El ASRG, que se decía que era también una especie de conjuro. Quizá lo era. Pero claro, se ha colado una imagen inquietante porque de repente ha aparecido un fotograma grabado por la Guardia Civil, Ministerio del Interior de España, que yo no sé qué tipo de conexión tiene con todo esto. Pues tiene una conexión porque esto lo vemos como un poco alejado, ¿no?, de nuestro contexto geográfico y nada más lejos de la realidad. Hace unos años, entonces, es decir, el mundo de la magia, del ocultismo, del esoterismo, de las supersticiones, de los rituales, sigue conviviendo en pleno siglo XXI con nuestra tecnosfera, en nuestra cotidianidad, en la que parece que no hay sitio para estos sucesos. Fenómenos, ¿no? Y no es verdad, es decir, esto sigue sucediendo y de forma bastante habitual. Además sabemos que en la Comunidad Valenciana es una zona, hay estudios recientes, que incluso Vicente Garrido y demás criminólogos lo confirman, que es una zona caliente en la proliferación de este tipo de cultos, de sectas incluso, ¿no? Se habla incluso ya lo había notado yo. De sectas satánicas, aunque esto sería discutible, pero sí que hay mucha gente que lleva a cabo cierto tipo de rituales que tienen que ver mucho con las religiones que surgieron de Centroáfrica, sobre todo, ¿no? Con el vudú incluso se han encontrado, digamos, ejemplos y rastros de lo que podría haber sido, pues, rituales de este tipo, ¿no? Eso es. Santería, vudú, candomblé, en la religión del palo, es decir, siempre todas, ¿no?, que emanaron, son religiones animistas que surgen del corazón de África, de la África más profunda, de esa religión yoruba, de los yorubas, y que llegan al continente sudamericano, y allí, pues, también se sincretizan, podríamos decir, toman su propia fuerza vital, sus propias características, y se convierten en el candomblé, en la religión del palo, en todas estas, en la propia santería, ¿no?, cubana, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que ocurrió aquí cerca, en Calpe, en el Peñón de Ifac, fue que unos buceadores, un instructor de una escuela de buceo, de un centro de buceo, haciendo submarinismo, encuentra una bolsa, aparentemente, que luego resultó ser una bolsa de tela con símbolos grabados, cosidos, aparentemente esotéricos, y en el interior, que eso es lo más inquietante, y lo que implicó una investigación seria de la Guardia Civil, es que aparecen huesos humanos, es decir, de cadáveres, incluso prácticamente uno completo, un cuerpo completo. Aparecen hasta 3 o 4 de estas bolsas de tela, y en el interior, Mara, aparte de estos huesos, aparecen objetos tan extraños como, por ejemplo, ramitas de laurel, troncos, un poquito de ñora. Sí, troncos cortados con inscripciones, una muñeca, aves, esqueletos de aves, plumas de aves, Ay, Dios. un crucifijo, es decir, objetos así aparentemente aleatorios que acompañaban a esos huesos que fueron descubiertos, insisto, y que hay imágenes incluso, que se puede ver a los buceadores cómo a los buzos cómo encuentran estos... Bueno, aquí tenemos las lagunas de Rabasa, salvando las distancias, donde también se han encontrado cosas inquietantes, pero claro, cabe pensar, está la teoría de estos rituales que nos comentas, pero igual hay gente que pues se dedica a una actividad criminal y luego intenta encubrirla añadiendo estos detalles precisamente para desviar la atención, ¿no? Y hacer creer que ha sido un ritual cuando en realidad es una cosa mucho más prosaica. En este caso se encuentra también una figura, una escultura de la diosa Olokun, que es una orisha, que además propia de la región Yoruba y que se representa en muchas ocasiones con esa serpiente y esa careta que sostiene una en cada mano. Está relacionada precisamente, y no puede ser casual, con las profundidades del mar, con los secretos del océano, digamos, con las profundidades del mar, del océano, todo lo que alberga, todo lo que oculta, las riquezas del océano, tanto Olokun como Yemayá, y además se relaciona con ciertos rituales de fertilidad. Y por ahí podrían ir los tiros, porque curiosamente se comprueba, y esto está estudiado, claro, son analizados esos restos, que corresponden a un cadáver que murió hace 30 o 40 años, es decir, no es un cadáver reciente, y algunos de las condiciones para que huesos puedan utilizarse, que no son propios de los rituales, los cadáveres, de la santería y del vudú, pese a que muchos lo crean, sino de versiones más recientes que ya toman ingredientes de aquí y allá, algunos de estos huesos, digamos, se cree que fueron utilizados, tenían 30 o 40 años, porque ya hacía más de 5 años que la persona había muerto. Es decir, no se pueden utilizar en ningún caso huesos recientes. Vale. Se descubre además que procedían, procedían casi seguro de Badajoz, de algún cementerio, de alguna profanación, de algún cementerio extremeño, porque precisamente aparecen también, y esto es lo inquietante, Mara, aparecen nombres de personas de carne Badajoz. Y hueso, sí, extremeñas, la mayoría de Badajoz, pero no todas, y con requerimientos, aparecen documentos de requerimientos de la agencia tributaria. ¡Ay, también Dios! Deudores al fisco. Deudores ahí dentro de estas bolsas. Entonces se sigue un poco, se rastrea el origen y tampoco se llega a ninguna conclusión, pese a contactar con las personas que estaban vivas en esos papeles, y talladas en los tronquitos aparecen los nombres de personas vivas que tampoco parecen aportar demasiada información. Es decir, nunca se ha detenido al autor material de este ritual o de este pseudo ritual, ¿no? Que aparece en aguas allí, en el Nido del Águila concretamente, allí en el Peñón de Ifac. A ver, no se quiere insinuar ni mucho menos que la agencia tributaria quiera o esté liquidando a sus morosos, a sus deudores. Simplemente es un dato que aparecía ahí y que podría haber servido para tirar del hilo, pero que, como bien nos comentas, no pudo ser, ¿no? Al final estos episodios son muy difíciles de resolver, ¿no? Y de identificar a un posible culpable.
Claro, digamos además que son actividades muy discretas que se suelen hacer además y forma parte de este tipo de rituales sobre la medianoche, es decir, Claro. cuando la zona pues está libre de cualquier mirada y es difícil seguir, ¿no? Al final es verdad que aparecían muchos nombres, pero tampoco tenían una conexión demasiado evidente entre sí. Sigue siendo un misterio, ¿no? El por qué. Y lo que parece es que sí que podía estar relacionado porque aparece también un candado con una combinación. Lo decía, esqueletos de aves. Lo que parece, y lo que yo no, es mi opinión personal, porque aparecen también un pastillero, una pitillera, es decir, símbolos, objetos que nos dan a entender que hay un vínculo entre mujer y hombre. Yo lo que creo es que se trata de un intento de ritual, ¿no? O de conjuro, o bien de amarre, o bien, Sí. o sea, de amor o de desamor, de romper la unión de dos almas o de permitir la unión de dos almas y quizá también relacionado con la fertilidad, es decir, Madre con mía. la posibilidad o no de tener un hijo, ¿no? Descendencia. Y que la diosa Olokun pues diera su visto bueno, ¿no? Que domina de forma terrorífica, ¿no? Sus dominios oceánicos. No, Bueno, sí, es al una... final, desde luego que el amor mueve el mundo, en este caso de una manera un tanto siniestra, pero bueno, al final, oye, eran unos románticos seguramente. Sí, y lo que hay que tener en cuenta es, y lo que he mencionado al principio, ¿no? Que todo esto está ocurriendo hoy en día, ¿eh? Es decir, todo esto ocurre y ese mundo que muchas veces no apreciamos, ¿no? Ese mundo sincrético, mágico, místico, sigue estando ahí, coexistiendo con nosotros, con nuestra realidad. ¿Y sabes lo más inquietante, Mara? Más aún, Sí, que yo creo que oficiado de forma, digamos, correcta por personas iniciadas, lo más inquietante de todo esto es que parece que funciona. ah, no me di... Hombre, pero esto nuevamente que no lo oiga Nacho Vidal, porque si no ya... bueno, al final la eficacia es muy relativa, entiendo. Desde luego es absolutamente científica. Sí, Habría que sí, claro. recurrir a otro tipo de razonamientos, ¿no? Sí, sí, Eh, exactamente. Muchas gracias, Daniel. Ya ahora cada vez que vayamos a la playa tendremos que tener cuidado, a ver si nos encontramos con una tibia, un peroneo, vete tú a saber qué. Bueno, cosas peores han encontrado en la playa, también te digo. Sí, sí, Muchas gracias por haber estado con nosotros un placer, y como siempre. te espero muy Sí, pronto cuando quieras. y nos alegra mucho verte también y con el ánimo y siempre con cosas tan interesantes que Sí, contarnos. y espero que ya sea allí, ¿no? In situ, Bueno, en esto el ya se plató, verá, ¿no? ¿eh? Porque yo ya le estoy cogiendo gusto a esto de la distancia y no te creas que me interesa ya mucho que venga la gente. Así estamos bien. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a continuar con la explanada de hoy porque ya tengo preparado a nuestro siguiente invitado y es que, bueno, como cada jueves, volvemos con una nueva sección de gente extraordinaria. Así que vamos a ver en esta ocasión qué nos tiene que contar José María Rodríguez Galán, pero será después de la publicidad.